Soy Claudia Pacieri, obsesionada con el desarrollo. Creo en la familia y en el poder multiplicador que tiene no solamente en las personas que la conforman, sino en la sociedad. Y por eso me dedico a crear soluciones para la familia, tanto familia empresaria como la familia que ya está administrando la empresa y que la empresa tiene inconvenientes. Soy abogada, tengo una maestría en Desarrollo Económico Internacional y Políticas Públicas y otra en Dirección de Empresas, y actualmente estoy haciendo mi doctorado. El foco de mi investigación es Gobierno Corporativo para las Empresas Familiares. Bienvenidos a Papeles al Día. Soy Isabel Villarruel, su conductora. En este podcast podrás aprender todo sobre el mundo legal de forma clara y sin rodeos. Hablaremos sobre negocios y familias. ¿Se pueden mezclar? Para esto tenemos como invitada especial a la doctora Claudia Pacieri. ¿Alguna vez usted ha llegado a enfrentar lo que es un consorcio de primos? Creo que para que nuestro público se ubique vamos a explicar qué es el consorcio de primos. Básicamente estamos hablando de familias que son empresarias que han empezado un negocio y el fundador o la fundadora con el paso del tiempo ha ido incorporando a los hijos. Entonces, cuando hablamos de consorcio de primos, posiblemente estamos hablando de una segunda, tercera generación que de alguna manera están involucrados con el negocio, o aunque no estén involucrados, obviamente son herederos, ¿no? O sea, tienen una expectativa, ahí viene el tema también legal, y de poder tomar decisiones que afecten a la empresa. Me ha tocado colaborar con consorcio de primos, con diferentes subproductos. Ahora, si usted me pregunta cuáles son los casos que me han marcado, hay un caso muy bonito, que es de una familia que ya venía de una familia de empresarios, y si hablamos técnicamente, sí están en un consorcio de primos. Pero esta familia, que en realidad son hermanos, este núcleo, decidió ellos mismos consolidarse como una unidad familiar empresarial y hacen el protocolo familiar. Y es muy bonito porque todo estuvo vinculado en torno a los valores de la familia y con una visión estratégica de largo plazo que involucraba incluso a los niños de esa familia y cómo los niños tienen que ser formados, entendiendo que aún los niños eligiendo carreras artísticas, ciencia, humanidades, igual van a ser dueños en parte. Entonces, ¿cómo se forman a esos empresarios para la toma de decisiones efectivas? Ese es un caso muy bonito. Y si podemos ahondar un poquito, ¿qué es el protocolo familiar? ¿De qué se trata ese documento? ¿Se tiene que registrar ante algún lugar? El protocolo familiar en realidad es un proceso que se trabaja con las familias, y con las familias no solamente los que están vinculados directamente a la empresa, sino con esa unidad familiar a la cual alcanza digamos, la empresa. Los herederos, pueden ser, exactamente, pueden ser hijos que no trabajen, ¿no? Y el protocolo lo que hace es crear un orden, una estructura interna que facilita la toma de decisiones, ayuda a facilitar la protección del patrimonio de la familia, porque el patrimonio de la familia no va a ser solamente la empresa, sino también van a ser otras cosas que ellos vayan desarrollando e invirtiendo. Ese orden establece incluso cómo va a ser la toma de decisiones en relación a los procesos de inversión, y al final no es solamente, digamos, un proceso de toma de decisiones, sino es entender que están creando un orden que afecta, digamos, a toda esa familia. Y el funcionamiento de la empresa. Pero que es por un bien mayor. Y el bien mayor generalmente está también ligado al tema del legado, ¿no? De cuál es el legado que tiene esa familia, cómo la familia se va a ir organizando. Y siempre la pregunta es, ¿y por qué hacer un protocolo, no? Si finalmente existe, digamos, toda una normativa que establece cómo va a ser la distribución de la herencia, claro, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho utilizar esta alegoría de una especie de red de contención, ¿no? Entonces imagínense ustedes a los acróbatas que están haciendo sus piruetas en el aire, pero hay una red de contención, entonces algo pasa y bueno, van a caer, puede ser que un poquito se lastimen, pero va a haber algo que amortigüe esa caída. Y una familia empresaria tiene también que desarrollar eso. No solamente es inculcarle a su familia, a sus hijos, la capacidad de trabajo, de visión, sino también generar esa red que los vaya a amortiguar. También, digamos, basada en valores, en temas de solidaridad, ¿no? Entonces,
Principalmente el protocolo es la creación de un orden, es una arquitectura interna que ayuda a que no hayan problemas entre los familiares y ayuda al proceso de toma de decisiones con respecto a las inversiones. Perfecto, entonces podemos entender que el protocolo familiar vendría a ser esencial para que la empresa pueda trascender de ser un negocio familiar a ser un legado. El protocolo trabaja con la familia, trabaja ordenando a la familia y cómo la familia va a tomar las decisiones con respecto a la empresa. Cuando hablamos ya de la empresa en sí mismo, la empresa también tiene que tener un orden interno, tiene que tener algún proceso interno en cómo se van a tomar decisiones. Generalmente en las empresas familiares lo que se ve es que hay procesos altamente centralizados en la toma de decisiones y eso es muy natural, no lo digo con crítica. El fundador o la fundadora crea la empresa y obviamente quién mejor que ella para tomar decisiones, cómo ocurren las cosas. Pero muchas veces eso puede prevenir un mayor desarrollo y una mayor proyección de la empresa. Entonces, con respecto a la empresa, la propuesta es hablar de gobierno corporativo, pero no solamente anclado en lo legal, ¿no? Que es lo que puede, digamos, exigir el Código de Comercio para las sociedades anónimas, sino el gobierno corporativo como esa estructura que establece capas de responsabilidad en la toma de decisión y que además establece cómo la información tiene que fluir. Porque yo vendo galletas, sé hacer las galletas, sé vender las galletas, sé presentar las galletas, pero muchas veces no sabemos qué información tenemos que recoger para tomar decisión y en qué momento me di cuenta que la gente ya no quiere galletas con azúcar y son intolerantes a la lactosa y quieren keto y el gluten. Claro, me voy a dar cuenta cuando no vendo nada. No, tengo que ir haciendo un seguimiento a la información. Entonces, un gobierno corporativo es como ponerse unos lentes que calibran mejor y que va haciendo ese seguimiento a la información para una toma de decisiones más estratégica. Pasamos a un sector que se llama Soluciona un caso en 60 segundos. Una familia está harta de todos los problemas y los padres fundadores han decidido cerrarla porque los hermanos no llegan a un acuerdo. ¿Existirá salvación? Sí, lo primero que vamos a hacer es separar padres por un lado, hijos por el otro. Identificamos cuáles son los intereses de cada uno para ver, digamos, cuáles pueden ser los elementos en común y teniendo esa información, hay 10.000 cosas que se pueden hacer. A partir de allí podemos hacer un protocolo familiar que establezca cómo va a ser ese proceso de toma de decisiones, porque generalmente hay fricciones entre la familia. Y luego, con respecto a la empresa, es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando se ha solucionado esa tensión entre la familia. Ahora pasamos al sector de jurídicamente falso, un sector donde vamos a desmitificar los mitos y verdades del área legal. Los negocios y la familia no se mezclan. ¿Verdadero o falso? Falso. La familia y los negocios sí se pueden mezclar, pero tiene que haber un orden, una estructura. Nos tenemos que poner de acuerdo en función a cómo se van a mezclar. Pero sí, se pueden mezclar, no hay problema. Y también hablemos de la estructura, ¿no? En cualquier etapa de una generación de empresas se puede establecer esa estructura, ¿no? Para establecer un poquito más el orden de las diferentes etapas de una empresa, tenemos que los fundadores pueden ser papá y mamá o solamente el papá fundador o la mamá fundadora, y esa es como que la primera etapa. Luego pasamos a la segunda generación, que es los hijos de estos fundadores, que vienen a formar parte también de la empresa, los hermanos. Y luego tenemos la que vendría a ser la tercera o segunda generación. Explicamos esto desde el punto de vista de la evolución de la empresa y si esta vez no hablemos de la familia sino de la empresa, el primero es la autogestión, cuando es el fundador el que está gestionando prácticamente todo el ámbito de la empresa, de manera directa o indirecta. Luego pasamos a la segunda, que es la profesionalización, cuando se comienzan a incorporar profesionales, gente a veces cercana, a veces ajena a la familia, pero que se hace responsable de ciertas áreas. Y la tercera, que ya tiene que ver con esta cuestión de la creación del consorcio. Y ahí pasamos a nuestro segundo mito. ¿Las empresas familiares son menos profesionales que las empresas? Depende. A ver, la evidencia empírica dice que sí lo son menos profesionales, la evidencia empírica. Pero esto, a ver, el depende lo digo para que no tengan, digamos, estas barreras.
no es malo, exactamente, no es necesariamente malo, porque las empresas familiares son el sostén de las economías a nivel mundial, representan más del 90%, y las empresas familiares son muy buenas, especialmente cuando estamos en contextos de crisis, porque son las que menos despiden y son las que desarrollan maneras de amortiguar la crisis. Entonces, digamos que en ese sentido son muy positivas y realmente contribuyen mucho al desarrollo económico. Evidentemente sí son menos profesionales, eso nos dice la evidencia empírica. ¿Profesionales en qué sentido? En que como empieza esto como una cuestión de la fundadora o del fundador, los cercanos son los que comienzan a colaborar y los cercanos son las personas de confianza. Un elemento fundamental en una empresa familiar son las relaciones de confianza, que están por encima muchas veces de la capacidad o de la capacitación técnica. Entonces ahí ese voto de confianza, yo sé que vos podés hacerlo, no importa si no sos técnica en esto, y la persona termina desarrollando esa visión técnica y muchas veces ese profesionalismo, aunque no tenga la credencial. Ahora, indudablemente sí es un reto conocer que esta es una debilidad para potenciarla. En casos que marcan, quisiera ahondar. ¿Qué puede hacer un fundador cuando está iniciando su negocio y los hijos también quieren formar parte del negocio? ¿Qué viene primero? ¿Viene primero la familia o vienen primero los negocios? Siempre depende del contexto de la familia, ¿no? Y de cuáles son las circunstancias específicas. Pero la propuesta que yo hago es que se trabaje con la familia. La familia es la base fundamental de todo y el orden. Ahora aquí una apreciación. Cuando hablamos de trabajar con la familia, no es solamente estamos hablando de la familia enclavada en ese núcleo, sino entendiendo que esa familia puede crear un orden diferente, que también va a ser incluyente a la empresa. Entonces tenemos la familia Isabel, ¿okay? Pero cuando yo hablo de trabajar la familia, estoy incluso pensando en ese orden que va a ser Isabel 2.0. Isabel 2.0 abarca a la familia, que se ve todos los días, que almuerza los domingos, pero también abarca a la empresa. Y eso es muy bueno distinguir porque quien es el hijo mayor o el segundo hijo o el tercer hijo, ahí quedó. O sea, ese es el orden, no es que voy a ser promovido, ahora me toca ser el mayor, ahora mismo. Entonces la familia juega con reglas muy diferentes, pero cuando queremos nosotros proyectarnos, podemos trabajar a esa familia empresaria y para eso es el protocolo, ¿no? O por lo menos ir introduciendo algunos elementos de orden o de consenso que ayuden a proyectar. A veces el protocolo puede resultar un poquito atemorizante. No hay motivo para atemorizarse, es un proceso bastante llano, pero podemos ir creando ese orden, la misma familia lo puede ir haciendo, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? En el sentido de decir, bueno señores, estas son estas prioridades, de esta manera podemos invertir. ¿Usted quiere trabajar en la empresa? Perfecto. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuál es esa contribución que va a hacer a la empresa? Entonces no hay derecho del hijo mayor. Lo que pasa es que cuando nos sentamos como empresarios, no solamente estamos viendo nuestros derechos, sino también estamos viendo los deberes y estamos viendo la conveniencia de algo. Entonces cambiamos el chip, la visión la cambiamos y ahí muchas veces uno mismo puede decir, pucha, no, la verdad es que yo no voy a contribuir, mejor otra persona o mejor yo puedo contribuir desde este otro punto de vista. Cambiando el escenario nos rompe, digamos, el paradigma y nos ayuda a ver que estamos todos buscando lo mismo, que es finalmente crecimiento, evolución y no solamente un trabajito, una pega. Claro. También me ha ocurrido en alguna empresa que he trabajado, ya en el consorcio de primos que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, en la primera etapa, los fundadores tienen a los hijos, entonces los hijos, los hermanos, vendrían a tener todos partes iguales. Sin embargo, eso no ocurre en el consorcio de primos, claro. Porque un hijo tuvo tres hijos, digamos, ¿no? Claro. O sea, 3 nietos, el otro hijo tuvo 1, el otro hijo tuvo 5, entonces este consorcio de primos varían en cuanto al porcentaje de las acciones que van a tener. Estos roces, esto puede generar fricciones en la familia también, porque al final el hijo que tuvo una hija única termina siendo la accionista mayoritaria, digamos, ¿no? Claro, son varias cosas, ¿no? Porque tenemos varias capas. Primero, que a la gran familia tiene que haber un orden en el proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando se tiene un consenso de cuál es ese orden, las decisiones son un poquito más expeditas, ¿no? Como punto número 1. Como punto número 2, cuando ya estamos en una segunda, tercera generación
y las familias han continuado con esa visión de emprendimiento, de empresa, también es aconsejable que cada uno de estos subnúcleos familiares desarrolle su propio protocolo, porque la idea, si todo ha funcionado bien, es que no siguen todos de la madre empresa, sino que ya van a ser, como dicen, ¿no?, un porcentaje de la madre empresa, pero van a tener a su vez un portafolio diferente de inversiones. Porque además pueden ser hermanos de distintas madres. Exactamente, y porque por ahí también entre los primos pueden ser socios, ¿no? O sea, están invirtiendo, vos invertís aquí, yo invierto allá. Entonces, por eso también es muy importante tener esa claridad y ese orden. Habría que tener más elementos para analizar. Sí, en profundidad, claro. Pero sí, de por sí es un reto ser familia y educar y la crianza como sí, pero además meter un negocio y querer que este trascienda y que la familia lo trabaje es un nuevo desafío, ¿no? Sí, es un desafío, pero creo que es una apuesta segura. Puede ser que la empresa finalmente se venda, puede ser que la empresa evolucione, cambie el giro de la empresa, pero el activo esencial es la capacidad de generar trabajo, es la capacidad de transformar, y es esa capacidad, esa personalidad que va desarrollando un emprendedor o un empresario, y que los hijos puedan capitalizar eso es la mejor herencia. Por eso es tan importante que a través de un protocolo familiar, desde las tempranas edades, se comience a trabajar esos elementos. Muchas veces el fundador, la fundadora están tan abocados en el trabajo que sin querer aíslan a los hijos, y los hijos comienzan a desarrollarse en otro contexto, alejado a veces incluso de los propios valores de los fundadores. Entonces también la rutina nos va drenando, y es importante que incluso desde la rutina seamos estratégicos, ¿no? Incluyendo a los hijos en el negocio. Incluyendo a los hijos en el negocio. Y ese incluyendo no significa que les vamos a pagar un sueldo y trabajar, pero sí implica que incluso desde niños entiendan qué es lo que hace la familia, lo que la capacidad mental de esa edad les dé, explicarles, ¿no?, el valor del trabajo, el valor de la inversión. No hay un momento de ya tiene 15 años, ahora lo voy a incluir, es desde siempre. Desde siempre, es que se puede hacer de manera paulatina, ¿no? Por ejemplo, inclusive dándoles como obligación que lean ciertos libros o que hagan ciertas cosas, ¿no? Claro. Para ir sofisticando la práctica, porque el reto de las familias no es solamente que la empresa continúe, sino ir sofisticando esa práctica. Que el ámbito no sea solamente Santa Cruz o Bolivia, sino que puedan, digamos, exportar y que puedan hacer muchos negocios. La deslocalización de los negocios también es un reto. Y generar el interés también en los niños para que vengan a formar parte del negocio de la familia y no lo contrario, que crezcan con algún resentimiento, digamos, a la empresa, ¿no? Exactamente, y eso es alinear a los valores, ¿no?, que tenga esa familia. Y para finalizar, cerramos con el sector un consejito. Si una familia que desarrolla una empresa familiar quiere proteger su legado desde el principio, ¿qué es lo que debe realizar? Para mí lo esencial es que la familia se conciba como una familia empresaria, que no solamente tenga la empresa familiar. Y concebirse como una familia empresaria es una cuestión aspiracional que tiene que ver con el legado, que involucra no solamente a esa generación y a la siguiente, sino inclusive involucra a los nietos. Y para mí es importantísimo el protocolo familiar, porque lo que hace es alinear los valores. También el protocolo alinea la narrativa. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué lo estamos haciendo? Y evitar que exista una asimetría entre esa persona fundadora y, digamos, los nietos. Cuando usted habla con un fundador, el fundador siempre va a hablar con mucho cariño y con un concepto de familia de sus trabajadores. Es siempre. Entonces, ese concepto, esos valores tienen que ser permeables a los nietos y a las siguientes generaciones, porque se capitaliza como un valor, es parte de la familia, es un activo que tiene que trascender. Con esto cerramos y agradecemos el tiempo a la doctora Claudia Pacheri para poder iniciar con broche de oro el primer capítulo de Papeles al Día. Síganos para el siguiente episodio.